Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Tomás. El día de hoy, como ya sabían ustedes, vamos a hablar acerca de los sueños, los mitos y las realidades, acerca de la interpretación de los mismos y al mismo tiempo el cómo podemos llegar a interpretar nuestros sueños en el lenguaje de nuestra misma psique, de nuestra mente. A través de la historia, se ha tratado de dar sentido e interpretación a los sueños en infinidad de modos. Culturas como los egipcios, los hebreos, tuvieron incluso almanaques o guías de qué era el significado de cierta forma, objeto, que iba apareciendo en los sueños. El mundo de los sueños siempre ha sido algo místico para muchas culturas. Claro, valedor. Para Occidente, nosotros hemos encontrado también nuestra propia interpretación de sueños. Wow, hay un alboroto. Una disculpa. Aquí en Occidente tenemos nuestra propia interpretación de sueños. Hay libros incluso que puedes conseguir en cualquier parte, desde el metro hasta librerías bastante prestigiadas acerca del tema. Pero si bien podemos nosotros tener en cuenta que este estándar yo lo puedo hacer mío e incluso adaptarlo a mi vida, adaptarlo a lo que está aconteciendo en mí. Pero en verdad este símbolo, esta simbología es lo que nos han hecho creer. A partir de 1930 ya había un interés particular por ese mundo inconsciente, por sus símbolos, y se hicieron varios estudios acerca de qué pasa en ese mundo, qué pasa cuando estás soñando. La ciencia nos dice que en ese estado el cuerpo comienza a generar algunas hormonas y otras sustancias que promueven el sueño. Tiene un papel muy importante la glándula pineal para ello. Es un pequeño conito que está situado a la altura de la sien, exactamente en la parte centro de nuestra cabeza. Los riñones, aunque pareciera algo descabellado, tienen que ver también con el sueño y su calidad. Las glándulas suprarrenales generan cortisol. El cortisol te mantiene despierto porque es la hormona del estrés. Si nosotros recibimos mucho cortisol, tenemos problemas para dormir. Entonces, a la hora de caer la noche, dependiendo del pico de sueño de cada persona, porque también esto es individual, tenemos como consenso la noche para el sueño. La hemos llevado así a través de mucho tiempo, somos animales diurnos, pero esta situación tiene una variación de un individuo a otro, dependiendo obviamente de toda la historia de vida, no nada más la propia, sino la de antepasados o la de padres, abuelos, con respecto al sueño. Esto es algo que vamos a ver como cuando ya empieza a hacerse de noche y entonces llega el mensaje, ese mensaje primitivo de que es hora de dormir. Hemos alterado el ciclo del sueño al haber creado la luz eléctrica y entonces nos mantenemos despiertos por periodos más largos de tiempo.
Pero llega un punto en que es como una punta, es como una punta que va subiendo y llega al álgido, y en ese lugar comienzas a tener un sueño pesado, un sueño que te lleva al sueño profundo casi de inmediato. Quiere decir que tu cuerpo está produciendo serotonina, suficiente serotonina como para mandarte a descansar. Vamos a relajar el sistema. Cuando todo este proceso natural se da, entramos a las diferentes fases del sueño, desde la vigilia, que es estar despierto, cierras tus ojos, aún permaneces despierto, estás en estado de vigilia. Posteriormente, comienzas a ir teniendo esta relajación por medio de estas sustancias que están jugando en tu cerebro, y empieza el proceso del sueño fisiológico. Comienzas a dormirte, comienzas a perder tono en el cuerpo, ya no hay movimiento, respiras con un ritmo más cadente y más pausado, y llegamos al sueño profundo, que es donde comienzan los sueños. Esas series de imágenes, esos cuentos fantásticos que llegan a ser incluso más reales que la realidad. Para ello tendríamos que definir la realidad. Esto que nosotros interpretamos como real, lo que podemos tocar. Hemos ido nombrando a todos los objetos a través de la historia y por herencia. Entonces, aunque no haya firmado un consenso, aunque no haya una firma, existe una realidad que es común o consensuada por todo el grosso de la sociedad. Sabemos que hay leyes en nuestra realidad, como la gravedad, las diferentes fuerzas de la física. En esta realidad, la percibida en vigilia. Si nosotros hablamos de estados de conciencia, tendríamos entonces que el estar despierto te proporciona un estado de conciencia, que tu conciencia te va a permitir percibir el mundo con limitaciones o con algunos props, algo que te lleva un poco más allá, dependiendo cómo la vayas desarrollando. ¿Cómo podemos hacer eso? Primero, vamos a formarnos a través del lenguaje. Nos van a enseñar cómo se llama esto, cómo se llama aquello, para qué sirve. Vamos a entonces entender que una planta es una planta, que el agua moja, que esas son las reglas de este mundo, pero porque las conocemos. Conocemos las palabras. ¿Qué pasa con lo que no conoces? En su defecto no existe, porque en tu mundo no existe, y aún así es parte de la realidad. Esta conciencia se va desarrollando de diversas maneras, y no todas las personas van a tener las mismas habilidades para despertarla o para cultivarla. No quiere decir que haya algo erróneo o algo malo con cada quien, simplemente es el modo en que cada ser percibe el mundo. De modo casi paradójico, nosotros vamos a encontrar el sueño como otra realidad, o sea, una realidad que está dentro de la realidad en la que vives, en la que te desenvuelves. En los sueños no hay lógica, muchas veces no hay secuencia. En la lógica, las leyes de la física no aplican. Y aún así, cuando estás inmerso en el mundo del sueño, no puedes de verdad definir si esto es real o no lo es. Y también hay una explicación científica para eso. Durante el proceso del sueño, el cerebro tiene una ejecución mayor de las que se llaman ondas beta, teta y alfa.
Si bien las ondas beta son las que nos mantienen despiertos, o cuando estamos despiertos es la frecuencia de la mente, cuando duermes, paradójicamente se reactivan y hay ciclos. Pero durante estos periodos en que tú estás teniendo el sueño, esa fantasía, ese mundo creado por tu inconsciente, están funcionando de modo alto las ondas teta y alfa. Podríamos decir que estás en un estado de conciencia diferente, a pesar de estar dormido. Pero si vamos a todo esto, después de toda esta explicación acerca del sueño, la fisiología del sueño y el cómo se vive en ese mundo de fantasía o en esa realidad alterna, nosotros vamos a encontrar algo que se llama simbolización. A lo mejor tú sabes que un vaso es un vaso, para lo que sirve y los muchos usos que le puedes dar. ¿Ok? Eso está perfecto. Pero, ¿qué sería o cuál sería el significado de la aparición de un vaso en tu sueño? Si el foco de ese sueño fuera el vaso, y tal vez dentro de mí, con alguna formación, por hablarlo, un ejemplo como en mí mismo. Para mí, que me he desenvuelto un poco en el mundo de lo esotérico y la magia, con ancestros que practicaron de algún modo los rituales chamánicos, escuché la palabra vaso y como vaso un recipiente que puede ser para lo que sea, incluso un alma. Y si en mi sueño hay una fijación sobre ese vaso, y entonces podría ser que yo viera ese vaso y ese vaso se fuese llenando de agua y posteriormente viniera la noche, el día. Tengo elementos diversos que parecieran inconexos y que a lo mejor al despertar simplemente diría, qué sueño tan raro. Una verdad en cuanto al todo, al cómo se mueve la realidad, tanto en este plano como en cualquier otro plano de conciencia, es que el lenguaje no es inocente. Cada palabra, cada elemento, cada objeto tiene un significado profundo. El inconsciente no te va a pasar una película diciéndote, ¿sabes qué? Estás descuidando tus relaciones interpersonales. Tu cuerpo se está dañando. Vamos a regresar al sueño en donde hay un vaso con agua y podría ser así de sencillo. Y podría tener un sueño tan aburrido como observar un vaso de agua durante un tiempo indefinido, porque en los sueños el tiempo es relativo aún más que en la realidad percibida en vigilia. Al despertar podría decir, toda la noche soñé un vaso con agua. Y entonces, ¿qué es eso? Si vamos a los libros de interpretación de sueños, posiblemente te digan, no, es que el agua es deseo sexual reprimido y el vaso es un elemento de purificación, etcétera. Estoy por decir algo. Pero, ¿en realidad eso significa para mí? ¿En realidad ese es el mensaje que quiere darme mi mente? ¿Es el mensaje que quiere dar mi inconsciente? O tal vez hay algo más profundo. Poder desmenuzar nuestros sueños sería volvernos vigías de ellos. No quiere decir que comiences a soñar y inmediatamente te despiertes, no es una película de ciencia ficción. Pero lo que podemos hacer es poner una pequeña libreta a un costado de tu cama, que pongas una pluma o un lápiz
y que aproveches esos 30 segundos exactamente después de despertar, que van a ser los que te van a permitir tener la condensación de tu sueño de forma más clara, porque posterior a ello lo vas a perder. Lo que vas a hacer es simplemente anotar los objetos relevantes. Si tú recuerdas absolutamente todo el sueño, perfecto, pero lo que necesitamos son los objetos relevantes del sueño. En este caso, como el ejemplo dice, un vaso lleno de agua. Nada más. Un vaso lleno de agua en mi casa. Y entonces yo tengo vaso, agua, casa. Ok, para mí, ¿qué es un vaso? Desde mi perspectiva, en como yo he ido viendo el mundo a través del tiempo, tal vez para mí el vaso me lleva a eso, al cuerpo, a un contenedor del alma, y entonces diga, ok, vaso, cuerpo. Tengo la primera traducción de un elemento. Agua, vida, casa, seguridad. Ok, quizá con esas tres palabras que han salido de ahí, que es el cuerpo, la vida y la seguridad, pueda reflexionar acerca de mi situación presente y utilizar esas tres palabras, incluirlas en una frase que me puedan ayudar a resolver una situación que me aqueja en este momento. Podría ser en este sentido. Ok, cuerpo, vida y seguridad. Mi vida en este momento me ha llevado a descuidar mi cuerpo y por tanto debo tener la seguridad de estarlo cuidando con delicadeza y pasión. Eso es una interpretación mía y exactamente de eso se trata el sueño, de que lo interpretes en tus términos. Obvio, se van a mezclar, se van a filtrar tus creencias, se va a filtrar. Y posiblemente te quedes con el significado del libro de los sueños que leíste hace 5 o 6 años, porque para ti se ha convertido en una ley. Aunque podríamos hacer el experimento. Si en este momento yo te pido que veas esta planta. Observa esta planta. Mira bien sus hojas, el color, cómo se mueven. Y ahora piensa en una persona. Si ya tienes a la persona, ahora piensa en algo que te gusta de esa persona. ¿Ya lo tienes? Ahora, con ese algo que te gusta de esa persona, nada más piensa en una emoción. Posiblemente te acordaste de mamá, de un tío, de una tía, de ti mismo. Lo que te gusta, 1000 aristas podrían ser aquí expuestas. La emoción. Posiblemente digas alegría o nostalgia, miedo, tristeza, como tú concibas la emoción. Porque no vamos a ponernos aquí a debatir
Si lo que te trajo como emoción es un sentimiento, es una emoción. Perdón. Al final, ese es lo que este símbolo es para ti. Ahora, lleva todo esto al marco de tu sueño, con todas las cosas que aparecen en él. Y a cada una darle ese significado desde lo que va dentro de ti, lo profundo, como ya se ha expuesto. Podría ser que tú digas, no, pues para mí una planta es una planta. Ok, hasta al ser una planta puedes darle un sinónimo, planta, vegetal o inútil o tantos significados podría tener como individuos ahí en el planeta. Pero al final, para una interpretación de un sueño dentro de lo personal, la interpretación de sueños desde un ámbito profesional, si estás hablando, en mi caso, de psicoterapia transpersonal, entonces aquí nos echaríamos un clavado profundísimo a cada parte del sueño y a ir sacando dos o tres vueltas acerca de ese mismo símbolo, como lo hice en este momento con la planta, para poder llegar al significado profundo de ese sueño. Pero eso es parte de un proceso terapéutico. Si tú simplemente vas a interpretar tu sueño, puedes ocupar la técnica que se explicó con anterioridad, tomas las partes básicas de tu sueño, ok, no las tomes de modo literal, trata de darles uno o dos significados distintos, te quedas con el último, tomas esos significados y entonces nada más piensa en alguna situación que en este momento merezca tu atención y escribes un párrafo utilizando esas palabras o que las incluya, no importa el orden, no importa la posición, simplemente que las incluya. Y es como ese código va a llegar desde lo inconsciente a lo consciente. En realidad, el, la realidad son construcciones. Podríamos decir que el mundo mismo que vivimos no es real. Suena muy raro. Percibimos los objetos. La información entra a nuestro cerebro y se plasma como una impresora en 3D que hace el corte y es como si dibujara un holograma. Estas cosas que se mueven cuando ves un billete o una calcomanía, un logo de una tarjeta de crédito. Y la información queda plasmada en diferentes capas, por decirlo de algún modo, pues, sea más digerible. Y lo que le va a dar sentido a eso es la luz. ¿Por dónde entra la luz? La parte de la información que va a llegar a mí. ¿Cómo accedo al símbolo? ¿Cómo accedo a su significado? Porque tal vez el día de hoy yo vea esta planta y te diga, fragilidad. Y pasado un tiempo, pasado unos días, con la misma renovación del ser, esta misma planta para mí simbolice fuerza. Por tanto, siempre tenemos que situarnos en el espacio-tiempo presente, lo que está pasando hoy. Es por lo que no aplica en verdad un almanaque para poder interpretar los sueños.
Las personas que los escribieron tienen su propia cultura. En su propia cultura las cosas significan eso. En la tuya es algo completamente distinto. Y si tomamos en cuenta la versatilidad del cambio de la mente humana y que todos los días somos alguien distinto, con ese sinnúmero de lugares a donde me puede llevar, dependiendo mi estado emocional, físico y mental, se conjuga todo, hablando de un cuarto estado que es esa parte espiritual, que es la conciencia plena de la realidad y la existencia, se conjuga y lo que va a venir es un símbolo que te va a remitir a un lugar completamente diferente dependiendo por dónde está entrando ese haz de luz. Ok, tenemos una pregunta, ¿de dónde vienen esas imágenes? De las imágenes que vimos en el día o cómo se interpretan. Ok, posiblemente sean parte de tu mundo cotidiano. Podrías no salir a la calle y soñar tu habitación. Hasta aquello que está entrando como información desde el exterior hacia el interior de tu cerebro, tiene un símbolo. Vamos a hablar de que en estos últimos días posiblemente has estado algo nostálgica pensando en un familiar, en la abuela. Y tal vez tu yo inconsciente te está haciendo ver que te sientes culpable por no verla. Y de repente sueñas tu habitación y sueñas el frasco de crema. Y que lo tomas y que te untas de esa loción. Y ya revisando desde ahí, posiblemente ese tarro de crema te remita a tu abuela. Todo va a depender de qué tan despierta está nuestra conciencia. Los objetos más comunes, que pueden ser cosas de todos los días, porque hay quien sueña cosas que son completamente irreales. Existen unos sueños, se llaman sueños lúcidos o sueños vívidos, en donde la persona está completamente consciente de que está soñando. Y hay personas que incluso pueden manipular ese mundo con sus reglas y cambiarlo y vivir el sueño de modos distintos. Hay investigación completa acerca de ese tema. En la antigüedad a los que tenían esa capacidad se les llamaba hombres de los sueños o chamanes, el que camina en los sueños. Pero esos símbolos, cosas sencillas, cosas de todos los días, posiblemente tu perro, tu pareja, tal vez tu pareja de modo inconsciente te remite a otra persona o a una emoción. Puede que sueñes con tu pareja, puede que sueñes con la mesa y con tu mascota. Y la mascota para ti en este momento, en el espacio-tiempo, para ti la mascota puede reflejar cariño o ternura y tu pareja puede simbolizar tal vez hasta coraje. Y entonces ya interpretarías esas, perdón, ya interpretarías esas imágenes de acuerdo al momento, espacio-tiempo en el que te encuentras. Ese significado se va moviendo. Espero haber respondido a tu pregunta. El interpretar los sueños tiene un aspecto bastante, pues no riesgoso, pero sí delicado. La interpretación de sueños, cuando se hace de este modo, tiene que ser personal. Tú no puedes interpretar el sueño de alguien más. Ese ejercicio
Si tú lo haces para ti, está perfecto. Puede que descubras algo que requiere de terapia y entonces, bueno, pues puedas acudir a tu terapeuta. Si descubres algún evento, alguna situación, un sentimiento, una emoción o algún choque, alguna diferencia que tengas en tus relaciones interpersonales. Pero al hacer esto con otra persona, puedes liarte en el hecho de que el sujeto no esté listo y entonces lo estés enfrentando a una realidad que no puede digerir y le causes una crisis. Por tanto, el ejercicio es bonito si lo haces para ti, en ti, con toda la responsabilidad que eso lleva. Si alguien más lo pide, con todas las precauciones, tendríamos que ser francos. ¿Sabes qué? Pues se puede detonar algo y puede que no te sientas bien con lo que va a salir de ahí. Entonces, pues creo que sería mejor que se responsabilice el sujeto mismo. En un proceso terapéutico, la interpretación de sueños tiene que ver precisamente con el proceso, con el avance y con la problemática que se está abordando. Es una herramienta poderosa, sí, pero no es terapia. Nada más es eso, una herramienta. Interpretar un sueño no es hacer terapia, pero sí te puede ayudar a clarificar lo que estás viviendo en este momento. Si nosotros hablamos de por qué es tan poderoso el sueño, vamos a tener que caer, de hecho, hasta un tema complejo como es la mecánica cuántica, en donde vamos a encontrar la teoría del quantum, que es como un arco que tiene dos puntas. En cada punta existe un elemento o un fotón exactamente igual al otro. Y no es que sean dos, en realidad son uno, que traspasan la barrera del espacio y el tiempo, que tienen una entrada y una salida, que es completamente aleatoria, pero que se unifica con el universo y la vibración. Y entonces, ese quantum, a pesar de parecer aleatorio y brincar hacia otro lugar, va a estar exactamente en el punto que tenía que estar porque este es el preciso momento en el cual se está desplazando a ese lugar. ¿Qué quiere decir? Tú estás dormido, estás en tu cama. Tu yo inconsciente está viajando en otra realidad. Estás en dos lugares al mismo tiempo. Y ese tú que está postrado en una cama está despierto y teniendo una actividad en una realidad paralela o diferente. Es poderoso por el manejo de las ondas teta. Las ondas teta son las que le van dando sentido a la realidad y las que nos ayudan a crearla. Durante el sueño, ese rango de ondas se hace más amplio y entonces es que esa realidad es real, es de verdad. Tú podrías jurar que tu sueño es realidad. Hemos escuchado de personas que se levantan diciéndole al novio, oye, ¿sabes qué? Me engañaste, ¿no? O sea, oye, pero yo estaba aquí acostado, sí, pero en mi sueño me engañaste. Al final lo percibes como real, por, por irreal que termine siendo en este plano de realidad. Distinguir entre este plano y aquel nos puede dar a saber información de nosotros. Tendría que analizar exactamente, si yo soñé que mi pareja me es infiel, entonces tendría yo que analizar para mí qué es ese que sea infiel. Si lo vi, qué emoción hubo en mí. Posiblemente
aceptar nuestra inseguridad, que puede ser como el fondo más raso de un sueño como ese. Pero, digo, este era como un ejemplo para poder hacer esa comparativa entre algo que se percibe en una realidad que no existe y en la realidad en la que estamos en vigilia. Y que a veces las entremezclamos y que llegamos a jurar que es verdad. Entonces, se juega dentro de nosotros el símbolo, no el objeto, no el significado ni el significante, lo que simboliza. Esa es la parte profunda. Eso se va a conectar con un sinnúmero de aristas dentro de tu psique y te va a llevar hasta ideas abstractas de la composición de un objeto. Eso, el que lo adaptes a tu espacio-tiempo vigente, a una situación en la cual tu atención ha estado latente durante este lapso de tiempo y poder encontrar entonces esa interpretación de esa proyección de la realidad alterna en esta que tú estás viviendo en vigilia. En este sentido, tenemos ya el símbolo que está grabado dentro de nosotros como un holograma. Digamos que ese haz de luz es el punto espacio-tiempo en donde yo estoy, entonces puede estar enfrente, puede estar a un lado, puede estar arriba, y es como yo voy a percibir ese símbolo y a dónde me va a conectar. Y posteriormente, una vez que se conecte, se va a disparar como un quantum que va a viajar a través del espacio y el tiempo hacia ese punto irreal del sueño mismo y seguir su camino de vuelta es lo que nos va a dar el significado real del objeto que estamos soñando. Eso de uno de ellos. Y así hacerlo con los que son de trascendencia en el sueño. Perdón. Teniendo ya ese croquis, esos derivados del símbolo, esas 2 o 3 derivaciones del símbolo, para poder armar entonces el conjunto de palabras que me van a ayudar a entender alguna situación importante de mi espacio-tiempo vigente, tendría entonces una interpretación de sueños adecuada o, o bien encuadrada para mí en esta realidad, en este espacio-tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, sería bueno escucharlos o leerlas. Y pues bueno, mientras eso pasa, si es que las hay, pueden, si están interesados de algún modo, pueden seguirme en mis redes sociales. Mi página web es www.subiripsicología.com, Subiri con S y con V. Está en Facebook, de igual modo, Subiri Psicología, Instagram, Subiri Psicología. Pues ahí van a poder encontrar algunas informaciones más amplias acerca de algunos otros temas. En mi página web hay videos acerca de diferentes temáticas y hay un blog con artículos que se van renovando mes con mes acerca de temas relacionados con la psicoterapia transpersonal.
Ok, pues creo que el día de hoy con esto concluimos. Les agradezco muchísimo su atención, espero haya sido de utilidad. Los dejo, pero pues los dejo con la persona más importante de sus vidas, la que va a estar con ustedes todo el tiempo y siempre. Ustedes mismos. Que pasen muy linda noche. Hasta luego.